Buenas tardes para todos. Bienvenidos a este video ensayo. El día de hoy vamos a estar hablando de las sustancias psicoactivas y su relación con el sistema nervioso central. Específicamente vamos a estar abordando el tema de la cocaína y también vamos a abordar algunos elementos adicionales como sus aspectos históricos, sociales y legales. Entonces vamos a estar acompañándolos el día de hoy Alexander Barreto, Michael Osorio, Tania Giraldo y quien les habla, Luisa Bonilla. Entonces, para iniciar esta presentación, doy paso al compañero Alexander Barreto. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Alexander Barreto Guevara y a continuación realizaré la exposición sobre los aspectos históricos de la cocaína, ya que la misma es una sustancia psicoactiva de origen totalmente natural. Para ello se ha creado una línea de tiempo donde se inicia desde el año 3000 antes de Cristo y llegaremos hasta la actualidad. La cocaína es uno de los estimulantes más antiguos, es de origen natural, es uno de los más potentes y peligrosos que existe. En su proceso evolutivo, según los tiempos y tomando en cuenta las creencias, también el sistema cultural y las religiones. Pues en el año 3000 antes de Cristo, los primitivos consumían este tipo de planta como algo medicinal por medio de brebajes, cocimientos, entre otros. Y desde allí se inicia como tal el origen de la cocaína. Se tiene ese primer contacto desde esa primera era. En el año 1886 a.C., los antiguos incas en los Andes mascaban la hoja de coca para acelerar el latido del corazón por las bajas temperaturas, ya que ellos vivían en montañas y por las inclemencias del tiempo buscaban la forma de calentar un poco sus cuerpos y al masticar la hoja de coca, esto hacía que el ritmo cardíaco se acelerara y pudiesen entrar en estados un poco más de calor. En el año 1200 después de Cristo se facilitó desde el Imperio Inca, donde las hojas eran masticadas en medio de los rituales religiosos y sociales. Allí tiene un contexto más social y donde desde la parte de la religión, en medio de sus reuniones o rituales, era utilizada la hoja de la cocaína. En el año 1532 después de Cristo, los nativos peruanos mascaban las hojas de coca solo durante ceremonias religiosas. Este tabú se violó cuando los soldados españoles invadieron a Perú y fue allí donde los soldados españoles lo que hacían era que le decían a los indígenas que de una u otra manera debían mascar la hoja de coca para poder controlarlos o de esta manera explotarlos porque ellos trabajaban en las minas de plata. En el año 1859, la cocaína fue por primera vez sintetizada, extraída de las hojas de la coca por el químico alemán Albert Niemann. Entonces fue algo muy evolutivo, fue un experimento que sin duda fue muy significativo a la hora de generar estos nuevos avances. En el año 1880 empezó a hacerse popular en la comunidad médica. Todo esto se llevó a cabo a través del farmacéutico alemán llamado Friedrich Wilmer, quien de una u otra manera descubrió la morfina a través de la extracción de la hoja de coca. También en el año 1884 después de Cristo, Sigmund Freud, quien usaba la cocaína, fue el primero en promover el uso de forma general como un tónico para curar la depresión y la impotencia sexual. Entonces, Sigmund Freud en el año 1884 publica un artículo denominado Uber Coca, donde en medio de este artículo él promocionaba los beneficios de aquella sustancia a la cual catalogaba que era una sustancia totalmente mágica.
En el año 1886 después de Cristo, encontramos otro avance muy significativo y en este caso en el tema de los refrescos, pues John Pemberton incluyó las hojas de coca como ingrediente de este nuevo refresco llamado la Coca-Cola. Los efectos eufóricos y vigorizantes nos hicieron esperar, ya que de una u otra manera esto se convirtió en un auge donde la gente quería ingerir este refresco por este efecto tan agradable y sensacional que pues generaba dentro del organismo. En el año 1900 después de Cristo se encuentra en diferentes clases sociales y se usaban elixires con cocaína y opio, pociones mágicas y o médicas. También se utilizaba a través de tónicos y vinos. Celebridades de Hollywood y también científicos como Tomás Alva Edison y la actriz Sarah Beverman, entre otros. Entonces allí, desde los diferentes medios como la televisión y la radio, se hace como tal un abordaje y pues campañas publicitarias donde lo que se buscaba era como que fuera de una u otra manera más público el uso de esa sustancia psicoactiva, la cocaína. En el año 2008 después de Cristo, la cocaína se convirtió en la segunda droga ilegal más traficada del mundo y con un valor muy significativo, y allí pues nace todo el tema del narcotráfico y todo lo que tiene que ver con esta área. También en la actualidad el consumo de la cocaína sigue en un constante crecimiento, ya que en las diferentes clases sociales o estratos sociales se evidencia el consumo de la misma. Muchísimas gracias. A continuación sigue mi compañero Michael Osorio, quien hablará acerca de los aspectos sociales de la cocaína. Adelante, compañero Michael. Muchas gracias, compañero Alexander. Bueno, espero que estén muy bien. Me presento, mi nombre es Michael Osorio, psicólogo. En este momento, entonces, procedo a hacer la exposición de aspectos sociales de la cocaína. Quisiera empezar abordando el tema a nivel colombiano. Sabemos que Colombia es un país exportador de cocaína, inclusive en las últimas cifras que entregó el secretario de Defensa de Estados Unidos, refería que Colombia exporta el 90% de la cocaína que ingresa a Estados Unidos. Sabemos que eso es una problemática que surge a partir de una historia que surge desde los años 80, donde el auge del narcotraficante más famoso de la historia, que es Pablo Escobar, dejó un auge, dejó una marca de narcotráfico en Colombia. Al ver que esto es un negocio lucrativo, donde puede tener el control político y social de una ciudad, en ese caso Medellín, que obtenía todo el control del área de Medellín, inclusive de gran parte del país, entonces el auge del narcotráfico continuó. El 94% de la droga en los años 80 la transportaba Pablo Escobar. Entonces Colombia, social y culturalmente, está catalogado como un país productor, exportador, distribuidor y también consumidor. Tiene esas cuatro problemáticas. ¿Para dónde la exporta? La exporta para los países desarrollados, y ya sus últimos mercados están yendo a Asia y África, que son países que no son tan desarrollados, pero que igual tienen alto grado de consumo. En esos países desarrollados hay una facilidad de distribución. A mayor de capacidad de distribución y facilidad de distribución, obviamente entonces va a haber mayor capacidad de adquisición, va a haber mayor oferta, y al tener mayor oferta, pues obviamente va a haber mayor demanda. Entonces, los países desarrollados, los que tienen mejor per cápita del mundo, son los países que más consumen cocaína. Lo que pasa es que esas cifras, pues a nivel global, a veces no se muestran, pero es una problemática a nivel global. No estamos hablando que es una problemática por un país subdesarrollado, sino que es una problemática a nivel mundial. ¿Por qué sucede esto? Hay aspectos que influyen en el consumo en estos países desarrollados. Los dos principales es el que quisiera empezar mencionando, que es el bienestar subjetivo. El individuo, el sujeto, considera que lo que está haciendo es algo positivo para su vida. No ve el consumo de sustancias psicoactivas, en este caso la cocaína, como algo negativo. Es algo que le genera bienestar. Es algo que lo hace cada 8 días en una discoteca, en donde considera que eso no genera un riesgo para su salud, para su integridad.
y posiblemente el hecho de que consuma cocaína no significa que sea un adicto, pero sabemos que esos son los primeros factores de riesgo. Y la autoexpresión. Cada persona refiere que tiene libertad de expresión, capacidad de libertad, de elegir, y legalmente esto está constituido, pero no significa que eso no genere factores de riesgo, que es los que vamos a ver a continuación. Cuando un sujeto tiene capacidad de adquisitiva, tiene capacidad o creencia del bienestar subjetivo y no tiene autorregulación, estamos hablando de que el consumo pasa a un abuso y del abuso puede pasar a una conducta adictiva, que son términos que se pueden generalizar. Y esta problemática es cuando no hay una regulación a nivel individual, principalmente. Yo me regulo, yo voy a una fiesta, consumo y sé que cada 8 días lo estoy haciendo, pues socialmente eso se ha convertido en algo aceptable y la persona no va a tener límite para hacerlo, que ahí es donde lastimosamente ingresa la persona a una conducta adictiva. Referente a las respuestas que eso nos puede surgir o respuestas a nivel macro que nos pueden ayudar. La autorregulación, pero eso es algún proceso personal. Sabemos que todos los procesos de rehabilitación son algo voluntario. Entonces, la persona dentro de su introspección comprenderá hasta qué punto puedo yo hacer lo que estoy haciendo, regularme. Eso es una regulación a nivel individual y a nivel social. ¿Por qué? Porque la sociedad, la cultura, el Estado debe regular este tipo de consumos, este tipo de distribución, este tipo de problemática que está globalmente consolidada, están en todos los países del mundo y pues es algo que no se va a resolver si el Estado no pone de su parte a regularlo. Pero principalmente es un proceso de introspección, donde la persona introyecte todo su conocimiento y se regule de manera apropiada por el tema del consumo. Y finalmente hay que comprender que hay múltiples variables. No significa que una persona que esté en un ambiente hostil pues tenga más predisposición a consumo, pero sí va a tener muchísimos más factores de riesgo. Ejemplo, hay rasgos de personalidad. Comprendemos, por ejemplo, la patología dual, cuando hay trastornos de personalidad, cuando hay trastornos mentales, cuando hay trastornos del estado del ánimo, estas personas tienen mayor susceptibilidad o tienen mayor problemas por el tema del consumo. ¿Por qué lo aumentan? Porque ellos consideran que su realidad, que es una realidad subjetiva, se va a aliviar o va a desaparecer ese malestar significativo a medida que consumen. Entonces, sus esquemas y sus mecanismos de defensa se vuelven algo débil. Hay también dificultades familiares. El grupo primario de apoyo es lo primero que nos lleva a nosotros a tener posiblemente esos trastornos mentales. Hay dificultades económicas a nivel global, pero sabemos, como lo decía anteriormente, que no necesariamente la persona que tenga un bajo ingreso económico significa que tenga más predisposición al consumo. Inclusive puede ser diferente. La persona con mayor capacidad adquisitiva es la que más puede consumir. Y bueno, las políticas, sobre las políticas y sobre la legalidad, que ya voy a dejar a mi compañera Luisa que exponga el caso. Muchísimas gracias. Continúa, Luisa, por favor. Bueno, muchas gracias, compañero. Entonces, como lo mencionaban anteriormente, yo voy a abordar los aspectos legales de la cocaína, pero también tenemos que contemplar algunos relacionados con la hoja de coca. Entonces, para iniciar, tenemos que tener en cuenta que la perspectiva que tiene Colombia frente a las sustancias psicoactivas o las drogas se encuentra enmarcada en tratados establecidos internacionalmente. Estos tratados son aquellos que establecen las medidas de control aplicables a nivel internacional para garantizar la disponibilidad de las sustancias psicoactivas con fines médicos y científicos, previniendo que se vayan por canales ilegales. Acá es de especial importancia esta última convención, la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, porque fue a partir de esta que se consolidó como tal esa guerra contra las drogas. ¿Qué sucedió? Pues que los países desarrollados comenzaron a tener una mayor demanda de sustancias psicoactivas como el cannabis, la cocaína, la heroína, y los países productores, como en el caso de Colombia, pues comenzaron a aumentar esa producción. En ese orden de ideas se robustecieron todas las sanciones penales frente a la producción ilícita, la posesión
y el tráfico de estupefacientes. Entonces, para entender cómo funciona el tema de la normatividad, los aspectos legales frente a esta sustancia en el país, vamos a segmentarlo en tres partes. Por un lado, la hoja de coca, por otro, la cocaína y finalmente un proyecto de ley reciente que quiero compartir con ustedes. Entonces, cuando hablamos de la hoja de coca, tenemos que empezar contemplando la Ley 30 de 1986, donde se establecieron dos puntos clave. El primero es que era delito cultivar, conservar o financiar plantaciones de las cuales se pudieran producir sustancias psicoactivas como la cocaína, entre otras. Pero a su vez se hacía como una claridad donde se limitaba el cultivo para fines médicos y científicos. Entonces, desde un inicio estamos viendo como una dualidad entre si es permitido, no es permitido, y vamos a ir viendo cómo con el paso del tiempo esto también va evolucionando. Luego entonces, en 1993 tenemos la Ley 67. Esta ley buscaba la adopción de esa convención de 1988 que les mencionaba hace un momento. Pero entonces acá, Colombia, como país que reconoce su pluralidad étnica y cultural, hace una reserva y dice, ok, nosotros entendemos que hay que establecer infracciones frente al cultivo de coca, pero lo vamos a hacer siempre y cuando mantengamos los derechos de la población indígena y procuremos la protección ambiental. Entonces, a partir de este punto, Colombia reconoce que es parte de la cultura y de las tradiciones de los pueblos indígenas el uso de la hoja de coca y se dispone a proteger esas prácticas. A partir de unas sentencias que surgen posteriormente, entonces se comienza a hacer esa distinción entre los usos que puede tener la hoja de coca, generando como dos caras de la moneda. Por un lado, ese comercio alternativo ilegal que puede haber de la hoja de coca a partir de estos productos generados por poblaciones indígenas y que se ha confirmado no tienen repercusiones sobre la salud. Y por el otro lado, todo esto que tiene que ver con la producción de cocaína, que ya es toda esa vía ilegal. Entonces se hacen esas dos distinciones que permiten, como mencionábamos, la protección de esos usos, prácticas y saberes indígenas, pero a la vez adoptar esa convención de lucha contra las drogas. Hay que tener en cuenta que si bien la normativa es muy clara respecto al uso que pueden hacer de la hoja de coca los pueblos indígenas, todavía hay muchas barreras para que ellos puedan hacer una distribución libre de sus productos, pues porque estamos en un país conservador. Finalmente, con relación a la hoja de coca, tenemos el decreto 1156 de 2018, que nos habla de la fabricación de productos fitoterapéuticos, que son aquellos cuyos componentes derivan de estas plantas con efectos psicoactivos, y de alguna manera se establecen los requisitos para poder usar la hoja de coca con fines médicos y científicos. Sin embargo, este campo todavía es muy limitado. Ahora bien, con relación a la cocaína, y retomando la Ley 30, se especifican aquí dos aspectos también claves. Por un lado, se comienza a hablar de la dosis personal, que según esta normativa, en el caso de la cocaína no debe exceder de 1 gramo, y también se especifican los delitos que puede haber relacionados con la cocaína. En ese orden de ideas tenemos todo lo que tiene que ver con introducir al país, transportar, sacar del país, elaborar, almacenar, ofrecer, adquirir, incluso suministrar a menores esta sustancia psicoactiva. Y se definen pues las penas o las sanciones que se tendrían que pagar en caso de incurrir en esos delitos, como por ejemplo el pago de multas o el estar en cárcel ciertos periodos de tiempo. Aquí hay algo muy particular y es que a pesar de que se habla de esta dosis personal, también se establecen unas sanciones para estas personas que porten y consuman la dosis personal. Entonces se establece, por ejemplo, que tendrían que pagar entre 1 mes y 1 año de cárcel, dependiendo de si reinciden o no, pagar una multa de entre medio y un salario mínimo legal vigente, e incluso para aquellos que de pronto no tuvieran en sus manos la sustancia, pero evidenciaran que hay un problema de consumo de sustancias psicoactivas, tendrían que ser obligados a ir a tratamiento. Entonces, ¿qué pasa? Esto se vuelve un tema extremadamente polémico y en 1994 surge la sentencia C-221 donde nos dicen, hey, hay que despenalizar el porte y el consumo de la dosis personal porque de lo contrario vamos a ir en contra de la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad.
Entonces, a partir de ese momento, esos artículos que establecían esas sanciones para la dosis personal y el consumo de sustancias psicoactivas se declaran inexequibles, es decir, que no van. Pero entonces este tema continúa siendo polémico y pasa que en 2009 se realiza una modificación al artículo 49 de nuestra Constitución. Digamos que el propósito de ese ajuste era incorporar algunas precisiones respecto a la atención que se debía hacer frente a las personas con consumo de sustancias psicoactivas, de modo que se les diera una atención digna, con respeto y sin ninguna discriminación. Sin embargo, digamos que queda muy claro en medio de ese artículo de la Constitución que está prohibido el porte y consumo de sustancias psicoactivas salvo prescripción médica. Entonces, nuevamente volvemos a la polémica de si es legal, no es legal, qué pasa, qué hacemos, ¿sí? Y entonces se pronuncia la Corte Constitucional a través de distintas sentencias y dice, bueno, este es un artículo que está enfocado en el derecho a la salud y debe interpretarse como tal. Este artículo no tiene un fin policivo, es decir, no puede indicar qué es prohibido y qué no está prohibido. Entonces, en ese orden de ideas, mantenemos eso que habíamos dicho anteriormente, de que no es penalizable el porte ni el consumo. Ahora bien, hay que tener en cuenta que aunque nosotros nos regimos bajo esos tratados internacionales, no hay nada que nos especifique cómo debemos asumir ese consumo. Digamos que esos tratados se centran en el tráfico, las implicaciones y todas esas consecuencias, pero nunca habla de si se debe penalizar o no el consumo. Finalmente, entonces, ya para cerrar mi aporte, quiero mencionarles el proyecto de ley 236 de 2020, el cual estaba orientado a la regulación legal de la coca y la cocaína. Como su nombre lo indica, esto nos implica un cambio completo de paradigma. Ya entonces pasaríamos de esa lucha contra las drogas a una perspectiva de legalización. Y digamos que esta es una de las pocas iniciativas que se ha visto a nivel internacional frente a esta sustancia psicoactiva y que sorprendió a nivel nacional porque pasó el primer debate. Claramente, posteriormente fue archivada porque seguimos en un país conservador, pero era de especial interés porque cambiaba completamente ese enfoque que se le estaba dando a la problemática y se empezó a reconocer que, bueno, las sustancias psicoactivas y el consumo nos vienen acompañando desde el inicio de la humanidad y nos van a acompañar hasta que nos extingamos. Entonces, hay que hacer algo diferente porque esta guerra contra las drogas solo nos ha traído más problemas. En ese orden de ideas, este proyecto de ley planteaba que, bueno, íbamos a legalizar, pero tendríamos que establecer unos niveles de control de acuerdo al riesgo que iban a traer esos productos. Un nivel de riesgo bajo para el tema de la hoja de coca, uno medio, hablando del clorhidrato de cocaína en términos de pues, polvo, y finalmente uno alto para los productos que fueran inyectables o fumables. También, digamos que tenía como 3 ejes, el primero de ellos relacionado con el cultivo legal y el comercio justo de la hoja de coca, estando controlado y siendo priorizado para su gestión por pueblos indígenas y afrocolombianos. El segundo eje hacía referencia a la fabricación y la distribución de la hoja de coca, estando regida por las autoridades indígenas, y también de la cocaína, estando regida por el gobierno nacional y realizándose su distribución desde el sector salud en las presentaciones de polvo, sin contemplar inyectables y sin hacer mercadeo. Y finalmente, el tercer eje hacía referencia al consumo, donde nos decía que, bueno, los productos hechos a base de hoja de coca no tendrían ninguna restricción, pero aquellos relacionados con el clorhidrato de cocaína implicarían que los usuarios se inscribieran en una base de datos anónima, recibieran educación al respecto, conocieran estrategias de reducción de riesgos y daños, solo pudieran reclamar 1 gramo máximo a la semana de esta sustancia y que pues se desplegaran una serie de recursos para la identificación de trastornos asociados al consumo de esta sustancia y también para garantizar su tratamiento. Entonces, como se han dado cuenta desde el principio, este tema legal de la cocaína es algo polémico, ¿sí? Y seguirá haciéndolo porque todo el tiempo estamos en un proceso de transformación. Habrá que ver entonces qué pasa luego. Entonces, doy por terminada mi presentación y doy paso a la compañera Tania Giraldo, quien nos va a hablar de la cocaína y su interacción con el sistema nervioso. Adelante, compañera. Gracias a mi compañera Luisa, mi nombre es Tania Giraldo, psicóloga, y les voy a contar un poco sobre la interacción de la cocaína en el sistema nervioso central.
Entonces vamos a iniciar. Primero que todo, como habíamos hablado ahorita con mis compañeros, pues la cocaína es un estimulante del sistema nervioso central y tiene varias vías de administración. Una de ellas es esnifada o inhalada, la otra es fumada, la otra es inyectada. Hay una que aquí no está expuesta y es la que actualmente no se utiliza mucho, pero sí es utilizada en algunas comunidades y es masticada y es por medio de la hoja de coca. La cocaína tiene unos efectos, unas causas y es que genera energía, euforia y una elevación del nivel de autoestima. Dependiendo de la vía de administración, la duración dura entre 30 y 90 minutos y asimismo su capacidad para llegar al cerebro. Luego viene el efecto postconsumo, que es cansancio, desánimo, inicia la ansiedad por recibir una nueva dosis y cuando es repetitivo el consumo se genera tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Es que el cuerpo pide una dosis cada vez mayor de cocaína. Luego viene la dependencia física y psicológica. A largo plazo se genera adicción, ataques de pánico, trastornos mentales y muerte por sobredosis o suicidio. Continuamos. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el síndrome de abstinencia por la cocaína. Y pues el síndrome de abstinencia son los síntomas físicos y psicológicos por la suspensión abrupta del consumo. El malestar psicológico genera depresión, agitación, ansiedad, deseo de consumo, irritabilidad y en algunos casos alucinaciones. Y luego viene el malestar físico. El malestar físico genera convulsiones, arritmias, cefalea, temblores, náuseas y émesis. En algunos casos, pues la intoxicación es tan severa que requieren de hospitalización en unidad de salud mental pues, o en una unidad de atención primaria, pues los síntomas son muy fuertes y existe la posibilidad que la persona por la intoxicación pueda entrar en un paro cardíaco. A corto y largo plazo se genera algo que se llama efecto rebote. El efecto rebote es los síntomas, la consecuencia de lo que genera la sustancia. O sea, si la sustancia, o sea, la cocaína genera excitación, el efecto rebote lo que nos va a traer es estados depresivos. Continuemos. Bueno, ahora aquí vamos a hablar de cómo funciona la cocaína y cómo funciona el sistema dopaminérgico en el sistema nervioso central. Primero encontramos el sistema límbico, que es donde se mira la recompensa, el sentir placer y se motiva a repetir las conductas. En la parte izquierda encontramos un paso a paso que di para que nos ubicáramos un poco más en el tema, y es que cuando se dan las señales de recompensas eléctricas y químicas en las neuronas, en el pequeño espacio que encontramos allí, se llama sinapsis o espacio sináptico, que también está en las neuronas del circuito de recompensa. Cuando existe una liberación del neurotransmisor, o sea, de la dopamina, viaja a través del espacio sináptico y hasta llegar a las proteínas receptoras de dopamina. Cuando la dopamina se une con el exterior del receptor de dopamina, hace que las proteínas unidas a la parte interior de los receptores lleven dicha señal dentro de las células. Cuando la dopamina no ingresa a la célula, existe la posibilidad que se devuelva a la célula inicial y se pueda volver a liberar esa dopamina en un proceso más adelante. Cuando se recibe este proceso, cuando es la proteína receptora lo recibe, es cuando nosotros podemos sentir placer al comer, al tener relaciones sexuales, etc. Este es un proceso normal que se da de adaptación y hace el
cuerpo para responder a los estímulos normales. Ahora bien, en el lado izquierdo podemos ver cómo la cocaína secuestra o altera el proceso del sistema nervioso central. Ahí en punticos rojos vemos la cocaína. La cocaína entra rápidamente en el cerebro, bloqueando los transportadores en la célula presináptica, ¿ya? Dado que la dopamina no puede volver a entrar porque están bloqueados, es cuando se acumula en la sinapsis la dopamina, porque esta sigue saliendo y saliendo. Y se acumulan niveles de dopamina normalmente altos que nosotros no logramos, digamos, controlar. Allí es cuando se produce la euforia y surge la asociación entre lo que es la repetición de la conducta. Ahí terminamos lo que es la parte de la relación de la cocaína con el sistema nervioso central. Ahora bien, cuando terminamos esto, hablamos de la prevalencia de las enfermedades por consumo de sustancias psicoactivas. Hay unas enfermedades que son como la ansiedad, la depresión, el trastorno mixto de ansiedad y depresión y los trastornos de personalidad. Cuando se junta con un trastorno por consumo de sustancias psicoactivas, es lo que llamaríamos patología dual. Ahora vienen los tratamientos y desintoxicación. Existen varios programas, entre ellos el residencial, y los llamamos internación para el cuidado básico. Existen los programas no residenciales, como son hospital día, programas ambulatorios, los grupos de autoayuda y de apoyo. Y existen los programas hospitalarios que requieren de estabilización de los síntomas agudos. Como lo hablábamos ahorita, se pueden presentar paros cardíacos, inestabilidad psiquiátrica y síntomas que solo se pueden controlar normalmente por cocaína, intoxicación de cocaína, con benzodiazepinas controladas. Posterior a esto, ya es que se reciben los otros espacios terapéuticos y la intervención multidisciplinar por parte de psicología, terapia ocupacional, trabajo social, medicina, psiquiatría y todos los actores que hacen parte de una recuperación y desintoxicación por consumo de sustancias. Muchas gracias. Bueno, entonces agradeciendo la participación de cada uno de mis compañeros. En pantalla pues les dejamos las referencias para que puedan ver las fuentes a partir de las cuales se construyó este video y también las fuentes de las imágenes. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí y que tengan un buen resto de día.